La lección al punto de esta semana nos ayudará a entender nuestra responsabilidad por un grupo grande denominado los no alcanzados. Juntos vamos a descubrir que hay hijos e hijas de Dios en esos grupos y cómo trabajar a su favor. Esto es Escuela Sabática al Punto. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Nuevamente les saluda su amiga Verónica Méndez, asistente administrativa del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California. Qué rápido ha pasado el tiempo. Esperamos que la lección de este trimestre esté siendo de gran bendición para usted y su iglesia. Nuestro mayor deseo es que su iglesia se levante con poder para alcanzar a otros. A veces nos enfocamos en alcanzar a las personas con un estilo de vida o con creencias parecidas a las nuestras. Pero ¿y qué pasa con aquellas que creen o piensan diferente? Tales como personas adoradoras de ídolos o incluso aquellos que dicen no creer en nada. En esta lección hablaremos de cómo podemos alcanzar y ministrar a esa clase de personas que abundan en este mundo. Bienvenido a la Escuela Sabática al Punto. Saludos y bendiciones. Gracias por sintonizarnos, gracias por permitirnos comunicarnos con usted a través de este medio. Esta semana y la próxima estamos estudiando la lección Misión en favor de los no alcanzados. Humanamente hablando, la evangelización en el siglo XXI ofrece grandes desafíos. Pero que no cunda el pánico. Basta con darle un vistazo a la experiencia de misión de la iglesia del primer siglo y encontraremos el secreto del éxito en materia de evangelización. Hoy le ofrezco la experiencia de la iglesia de Antioquía como modelo para la misión. Antioquía era la tercera ciudad más grande del mundo mediterráneo, superada solamente por Roma y Alejandría. Se estima que la población de la ciudad era de entre 500 y 800 mil habitantes. Y sin embargo, en una metrópoli, una ciudad tan grande como esta, los hermanos de la iglesia de Antioquía tuvieron éxito en materia de la comunicación del Evangelio. Esta es una ventana que nos permite a nosotros conocer el contexto de misión de la iglesia en el primer siglo. Y podemos aprender de sus secretos del éxito misionero que experimentaron. La situación actual es muy parecida a cuando Jesús caminó por la tierra. En el primer siglo verá usted tres grandes ideas filosóficas fueron representadas precisamente por tres grandes ciudades. La primera, Jerusalén, representaba la tradición, gente desinteresada, y representaba la rigidez en las creencias. Pero también estaba Atenas. Atenas representaba la filosofía moderna y la apertura a nuevas ideas. Pero no podemos dejar a un lado a Roma. Roma representaba la posmodernidad de nuestros días, una cultura de entretenimiento. Si ellos, los hermanos de la iglesia de Antioquía
y la iglesia en general del primer siglo. Si ellos tuvieron éxito en la misión en estos contextos culturales, usted y yo podemos hacer lo mismo hoy en el siglo XXI. Como usted estará de acuerdo conmigo, el evangelismo es una actividad altamente contextual. Hoy tenemos la oportunidad de traer el evangelio a cada tiempo, lugar, cultura, subcultura y demostrar que su poder salvador en ese contexto particular es igualmente efectivo como lo era para el primer siglo. Las dinámicas culturales, apreciados hermanos y hermanas, no deben determinar si el evangelio de Jesús tiene poder para cambiar vidas o no. Y ahora es mi privilegio dejar el tiempo para los presentadores de la Escuela Sabática al Punto. Gracias. La ventana 1040 es un término acuñado por un misionero cristiano en 1990. Este concepto de 1040 pone de relieve, por lo menos, hermanos y querido pastor, 3 elementos: una zona del mundo con gran pobreza, baja calidad de vida y la falta de acceso a recursos cristianos. Se ubica generalmente en el Sahara, en el norte de África y casi toda el Asia. Y aproximadamente 2/3 partes de la población del mundo viven en esa área. Son musulmanes, hindúes, budistas, animistas, judíos o ateos. Y los gobiernos de la ventana 1040 están formal o informalmente opuestos a la obra cristiana de cualquier tipo dentro de sus fronteras. Pastor, gran desafío para los cristianos. Además, estamos muy lejos. Es una realidad, pastor, pero contamos con nuestro gran Dios y la presencia del Espíritu Santo y todos los medios, ¿verdad?, que Dios ha puesto a nuestra disposición, y cada uno de nosotros que somos canales para que el Evangelio siga esparciéndose al mundo entero. Tú te preguntarás, hermano y hermana, las personas que están en esta región no tienen una cosmovisión ni tradición judía cristiana como nosotros. No nos une nada, su lenguaje, su cultura, su tradición, su religión son tan diferentes. No tenemos un elemento para conversar con ellos acerca del Evangelio de Jesús. Los no alcanzados deben tener una oportunidad. ¿Cómo pueden tener ellos una oportunidad? Pastor, es una realidad para nosotros. Esos países están muy lejos de nosotros. No conocemos su cultura, su lenguaje, sus tradiciones religiosas. Estamos, creo yo, no sé qué le parece a usted, pastor, estamos en desventaja, muy lejos, no tenemos nada en común con ellos e incluso tienen ídolos y prácticas religiosas que nos pueden ofender o son contrarios a los consejos aplicados en la palabra de Dios. Lo primero que debemos hacer es no juzgarlos y tener compasión por ellos. Y por supuesto, pastor, orar por los misioneros que están en esos lugares. ¿Qué podemos hacer nosotros en este lado del mundo para llegar a los no alcanzados de la ventana 1040? Pastor, precisamente la lección de esta semana ha sido, ¿verdad?, una ilustración de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Ya usted mencionó algunos conceptos clave: el no juzgar a las culturas diferentes a nosotros, el ser compasivo. Nuestras oraciones siempre será una ofensiva en lo que tiene que ver en el conflicto del bien y el mal, y Dios seguirá proveyendo los medios de los cuales nosotros somos también parte del pueblo que Dios ha llamado para proclamar su evangelio eterno. Pero cuando pensamos en Pablo, pastor, esta semana vimos el ejemplo, ¿verdad?, inspirador de Pablo en Atenas. Y claro, nosotros hoy hemos tenido, muchos de nosotros, la oportunidad de visitar esa metrópoli que sigue atrayendo millones de turistas año tras año. Y precisamente el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar que Pablo, ¿verdad?, presentó su discurso, su mensaje. Y yo sé que durante esta semana nosotros tenemos la oportunidad de sacar muchas lecciones, pero pensemos por un momento
cuando nosotros vamos a esa metrópoli, ¿verdad? Al Partenón, Areópago, nosotros vamos a ver de inmediato parte de lo que Pablo visualizó y una cosmovisión, como usted presentaba, completamente diferente a la que podía ser vista en el contexto de Pablo, que se estima que visitó Atenas en el 50, ¿verdad?, de nuestra era, y ya para entonces era civilización cimentada en el mundo entero. Es decir, ciudad de los grandes filósofos, ciudad donde la república se inició, lo que hoy nosotros llamamos democracia, es un proceso que heredamos de esa civilización y que por supuesto afectó al mundo entero. Pero allí llegó Pablo, donde una ciudad, como dice Hechos de los Apóstoles, estaba llena de idolatría, como se presenta en Hechos capítulo 17. Y claro, Pablo podía presentar un mensaje de condenación, como algunos somos rápidos hoy en juzgar y condenar, pero en ese contexto donde la ciudad estaba plagada de idolatría, Pablo se levantó y presentó un mensaje del Dios creador que vamos a ver en un poco más de detalle en lo que continúa nuestra reflexión. Pastor, pero cuando él llega a Atenas no fue fácil para él enfrentar los tremendos desafíos. Cuando Pablo llega a Atenas, dice la Escritura, le dolió su corazón al ver la ciudad que estaba llena de ídolos. Y el ministerio de Pablo en Atenas tal parece que no tuvo un gran resultado, pues no hay muchos conversos. Dice la Escritura que se unieron a él Dionisio, el del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros de ellos. Se dice también, de acuerdo a Hechos 17:21, que los personajes, los ciudadanos de Atenas, les encantaba pasar el tiempo. Sus pasatiempos más populares entre los atenienses era escuchar algo nuevo. Si llegaba un nuevo presentador, si llegaba un nuevo filósofo, si llegaba un nuevo maestro, lo empiezan a escuchar. Y entonces llega Pablo. Y Pablo, pastor conocedor del idioma griego y conocedor de los filósofos y poetas griegos, él dijo, voy a tomar esos elementos para crear puentes. Tratar de usar esos elementos como una ventaja para acercarse a ellos. Le pregunto, pastor, ¿le dio resultado? La palabra de Dios dice que cuando se dispuso a platicar con ellos y les habló, sí en su idioma utilizó frases de los filósofos, puntos en común. Pablo llegó a hablar de la resurrección y dicen, aquí llegó un charlatán. Lo identifican también como un predicador de divinidades extrañas. Tal parece, pastor, ayúdenos por favor, tal parece que la persona de Pablo les atrajo. Debo decir esto, pastor. A decir verdad, para nosotros es un poco difícil hoy decir que Pablo tuvo mucho o poco éxito basado, ¿verdad?, en los conversos. Sabemos muy bien que lo que Pablo no pasó por alto, y es lo que quiero llamar la atención de nuestros amigos hoy, fue la oportunidad de presentar el Evangelio en un contexto que la gente podía entenderle. Es decir, aquí ocurre un fenómeno grande y es una de las lecciones que yo creo, pastor, que no podemos pasar por alto. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con personas totalmente diferentes a nosotros o que tienen una cosmovisión distinta a la nuestra, es importante conocer lo que la gente entiende o conocer las creencias de la persona, la cosmovisión de esa persona. Porque distinto a otros mensajes que Pablo presentó a lo largo de su ministerio, en este mensaje que Pablo presenta de manera especial, ¿verdad?, como ya señalamos en el Areópago, Pablo no cita las Escrituras. Pablo no está iniciando su mensaje con un texto de las Escrituras de manera visible, sino que él va a aludir a lo que era conocido por esa audiencia. Como usted señaló, Pablo dio evidencia que él conocía los epicúreos, los estoicos, que él conocía varios de los poetas como Aratos, que él conocía Epiménides, que él sabía lo que la gente leía, escuchaba. En otras palabras, una de las estrategias que nosotros hoy debemos de implementar
al compartir el Evangelio con los que no han sido alcanzados, es conocer su cosmovisión, es entender en el contexto que ellos están viviendo. De tal forma, cuando la gente escuche un mensaje contextualizado, serán atraídos, porque Pablo logró eso. Es decir, Pablo tuvo éxito en captar la atención de la audiencia, porque él comenzó a hablarles en su lenguaje. Y desde ahí Pablo comenzó entonces a presentar ideas que eran comunes y diferentes. Contrario a lo que ellos podían, por ejemplo, entender, los atenienses se consideraban en sí superiores a los demás porque ellos acudían a su mitología y a los tantos dioses que ellos veneraban para hacerse superiores. Pero Pablo comienza a tirar en cierta medida ese concepto a un lado al señalar como presenta. Es un discurso especial que Pablo presenta acá. Por eso yo pienso, Dios usó a Pablo, usó su conocimiento, usó ese medio sabio de poder contextualizar su mensaje para captar la atención de su audiencia. Y Pablo introduce el Dios que hizo al mundo. Es decir, Pablo hace algo magistral, pastor, acá. Yo debo señalar, su discurso fue efectivo. Por supuesto, Pablo comenzó a hablar en un contexto del Dios creador. ¿Cómo comienzan las Escrituras? Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar un mensaje, pastor, dicho sea de paso. La forma como las Escrituras inician presentando en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es importante traer esto en contexto porque Pablo inicia con la creación. El nombre que se usa para Dios en el relato de la creación en Génesis 1 era el nombre común que era utilizado en todas las civilizaciones antiguas, lo cual era una posibilidad de aperturar el mensaje al mundo, no solamente a los judíos, a los cristianos, sino al mundo. Así que Pablo alude al Dios creador del mundo, dentro de los cuales están los atenienses, dentro de los cuales estaban los partos, los griegos, todas las civilizaciones entonces existentes. De ahí que el punto de partida de Pablo es muy importante que nosotros lo tomemos en consideración. Él aludió al origen de toda la creación con un Dios que creó los cielos y la tierra. Pastor, usted mencionó este elemento que hizo Pablo, contextualizar el mensaje para captar y llamar la atención de sus oyentes. Nosotros tenemos un gran desafío, como ya lo mencioné. Estamos lejos de ese grupo de personas que son muchos en este planeta, pero necesitan también conocer el mensaje redentor de Cristo Jesús. Y tal vez nos van a decir o nos pueden decir, como a Pablo le dijeron, estás loco, y lo dejen solo. Pero el Señor, como usted lo dijo, pastor, el Espíritu Santo está de nuestro lado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué elementos podemos adaptar en acercarnos a estos hombres y mujeres que también tienen la necesidad de crear esos lazos de amistad con Cristo Jesús? El pastor ya mencionó contextualizar el mensaje. ¿Cómo podemos adaptar el mensaje bíblico? Ser inteligentes al crear lazos de amistad, no criticarlos, no menospreciar sus maneras de adorar, su manera de orar, su manera de sus creencias, sino buscar, me parece, pastor, buscar puentes para lograr conexiones, respetar lo que creen y buscar encontrar un terreno en común que tengamos nosotros, conocer un poco o bastante de su creencia y su cultura nos va a ayudar y recordar que hay que ver, muchos de ellos, como usted dijo, ven al cristianismo con ojos malos. Así es, pastor, y debo al menos retomar ese concepto que usted acaba de mencionar, pastor, terrenos en común. Pablo notó que era muy evidente que los atenienses eran religiosos porque adoraban a muchos dioses. Correcto. Ese era un terreno común. Y Pablo rápido, ¿verdad?, usó el altar al Dios no conocido. Ese es el Dios que yo les vengo a anunciar. En otras palabras, nosotros podemos, y debo mencionar esto, pastor,
Sí es real que la ventana 1040 está lejos de nosotros, pero nosotros tenemos aquí en Estados Unidos personas que son de la ventana 1040. Así que de repente yo puedo tener un vecino árabe, yo puedo tener un vecino hindú, yo puedo tener un vecino de esos países. Y es precisamente en el contexto que yo estoy que yo debo de ser sensible, no solamente en ser experto en conocer las doctrinas mías, que debo de conocerlas, sino tratar de expandir mi conocimiento Amén. de qué esas personas creen, qué esas personas les gusta comer, cosas que puedan establecer esos puentes comunes, porque Pablo utilizó el concepto de la adoración a los dioses para introducir al Dios creador de los cielos y la tierra. Gracias, pastor. No digas, querido hermano, querida hermana, estoy lejos de Asia, del norte de África. Usted lo mencionó claramente, podemos tener vecinos, compañeros de trabajo, compañeros en nuestras escuelas. No digas, estoy lejos de esos grupos y sentarte en una situación muy cómoda. Pídele a Dios que te guíe a un corazón donde quieras saber más. Tal vez lo que tú crees será extraño para ellos, pero no podemos negar el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay un gran desafío para ti y para mí, llegar a los no alcanzados. Y es por eso que necesitamos la dirección de Dios. Pastor, ayúdenos a resumir las estrategias que como creyentes adventistas podemos utilizar con nuestros vecinos, compañeros de trabajo y amigos que entran en la categoría de no alcanzados. Cada persona que no ha venido a los pies de Jesús es un no alcanzado, independientemente de la etnia, sea árabe, sea palestino, sea judío. Cada una de las personas que nos rodean, de una u otra forma, Dios permite que entre en contacto contigo y conmigo. Y es a partir de esa realidad que nosotros debemos ser sensibles a lo que esas personas también creen y cómo buscar terrenos que son comunes. Todos nosotros somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados con la necesidad de buscar a Dios. De ahí que es un punto que sigue siendo común en todas las civilizaciones en el planeta. De ahí que, apreciado amigo, hoy más que nunca tú y yo somos llamados a mirar a la gente con compasión, a mirar a cada persona como un candidato al reino de los cielos. Y saben algo importante, pastor. Pablo señaló al Creador. Pablo señaló de dónde se origina nuestra existencia. Pero Pablo no tuvo temor de también decir a los atenienses que ese Dios creador, aunque había pasado la ignorancia por mucho tiempo, ahora pedía que todos se arrepintieran. En otras palabras, es importante que nosotros nos amistemos con los no alcanzados. Es importante que ganemos su confianza. Es importante que suplamos necesidades que ellos tengan. Pero no deja de ser importante que tú y yo no tengamos temor de invitarles a seguir a Jesús. En otras palabras, invitarles a entregar sus corazones a Cristo. Porque Pablo comenzó su discurso con el Dios creador y terminó con el Dios que es juez. En otras palabras, todos seremos juzgados por ese Dios creador que es el juez de toda la tierra. Así que hoy más que nunca, poniéndonos en las manos de Jesús, poniéndonos en las manos de Dios, tú y yo podemos ser el medio, uno de los medios que Dios quiere continuar usando para alcanzar a los no alcanzados. Y digamos, como dijo el Señor Jesús, ¿quién es tu prójimo? Tal vez un no alcanzado es tu prójimo. Pídele a Dios, pidámosle a Dios dirección por medio del Espíritu Santo y Él nos conectará con alguien que está buscando al Señor Jesús y que necesita al Señor Jesús en su vida. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto. Gracias al pastor Quirós y pastor Báez por su contribución a nuestro estudio. El propósito de Escuela Sabática al Punto es equiparlo para una misión más efectiva. Escriba un comentario y déjenos saber su punto de vista. Nos vemos en el próximo segmento.